Buenas, hermanos. Quiero comunicarles un pasaje que ha sido en las últimas semanas de gran bendición para mí. Es un pasaje de Isaías en el capítulo 7. Entonces vamos a leer el versículo 3 y 4 y luego el versículo 10. Allí dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla. Esa es la primera parte del versículo 6. Entonces, en otras palabras, Jehová le dijo a Isaías que se encuentre con Acaz y le diga: no te preocupes, no tengas miedo, no te preocupes, porque aunque estas personas traman contra Judá y contra ti, esto no va a resultar, no va a pasar, no subsistirá ni será, dice Jehová. En el versículo 10 sigue y dice así: Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. En otras palabras, Dios le mandó a Isaías que le diga a Acaz que pida señal a Acaz, que pida una señal de Jehová, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. O sea que Dios mismo le mandó que él pida una señal. Sin embargo, Acaz respondió: no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces, ¿qué se ve en este pasaje? Y esto es lo que hay que enfatizar y lo que me fue de impacto en mi vida personal. Es que existe una falsa humildad. Uno dice: ay, no voy a pedir a Dios, no voy a pedir esta señal a Dios, dice Acaz, porque no quiero tentar a Dios, cuando Dios mismo le había mandado que pida una señal. Entonces, esto es lo que llamo falsa humildad, que es igual, digamos en la ecuación es igual a orgullo. Muchos dicen: yo no soy nadie, yo soy un tremendo pecador y soy horrible y la carne es re poderosa. Entonces, y se quedan ahí y tienen esa falsa humildad y siguen en ese estado de desánimo y siguen en el pecado. Y eso es lo que llamamos, o lo que podemos llamar, falsa humildad. Cuando Dios manda algo específicamente, en este caso le mandó a Acaz específicamente: pedí una señal y yo te voy a dar. Pero Acaz dijo: no voy a pedir para no tentarte, para no tentarle. Cuando Dios escribe algo, es para aceptarlo. Por ejemplo, en la Biblia dice que el trono, podemos orar a Dios confiadamente al trono de la gracia como creyentes y acceder al socorro, acceder a su gracia en cualquier momento. Pero muchas personas dicen: ay, mi pecado es tan grande, yo no soy nadie, y no van a buscar la misericordia y la gracia de Dios, y no van a buscar a Dios, y entonces quedan en su falsa humildad. O podríamos decir en términos de, en términos de ilustración, podríamos decir que una persona está en una avenida, se queda parada ahí y ve a los autos pasar y dice: no, hay muchos autos, no voy a pasar y no quiero chocarme, no me voy a chocar. Y entonces llega un momento donde un auto está más o menos a una cuadra y está todo vacío. Y hasta ves un semáforo en verde. Y entonces: no me voy a chocar y voy a quedarme acá en este pasaje. Cuando puedes caminar libremente, acceder al otro lado de la ruta, a otro lado de la avenida. Sin embargo, esta persona se queda ahí en su engaño. Muchas personas se quedan en una falsa humildad, con una media verdad,
y no avanzan, no dan el paso de fe en lo que Dios manda y lo que Dios dice. Y pasa de seguido. Si tú estás en una de estas falsa humildad, yo no puedo, estoy en este pozo y no hay nadie, la carne es demasiado potente. Te animo a que abras tu Biblia y mires a Cristo, mires lo que Él hizo en la cruz. En Romanos capítulo 6, dice, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras maneras, considérate muerto al pecado porque estás identificado con Cristo. Considera que estás bajo otro dominio, bajo otro poder superior al del pecado. Muchas personas se quedan ahí, la carne es demasiado grande. Y hasta pueden citar Romanos capítulo 7. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Y quedan ahí, pero no avanzan y no ven que más adelante dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No leen lo que dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, unas personas se quedan con el principio de la ley del pecado, que el pecado es grande, que la carne, la tentación es demasiado grande, y no ven que hay una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que contradice y es superior en todo a la ley de la carne, una ley que sobrepasa a todo. Es como un cohete que va al espacio y contradice a la ley de la gravedad. Por lo tanto, no seas una persona que se aferra a la falsa humildad de decir, ay, yo no soy nadie, y el pecado es grande y voy a estar siempre pecando y voy a estar siempre en esto. No. Mira la ley superior de la Biblia, que hay algo superior a eso. No quedes ahí mirando en la calle y nunca cruces al otro lado de la calle como si fueras un niño, sino crece en la gracia y mira lo que dice la Biblia. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú moriste y resucitaste con Cristo y tenés el poder de la resurrección. Aplica la fe en esta obra superior de Cristo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay una ley superior. Por tanto, la falsa humildad es un pecado. La falsa humildad es no reconocer que la obra de Cristo es superior en todo en la vida cristiana, que es superior a la ley del pecado y la muerte. La ley espiritual de Cristo, el poder espiritual que hay en Cristo es superior a todo eso. Por tanto, vive de acuerdo a la verdad de Dios y no uses una falsa humildad para seguir en el pecado. No utilices una falsa humildad para decir como acá, no voy a pedir una señal porque no quiero tentarte a ti. No, sino aférrate de la verdad de Dios. Si Dios dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque morimos y resucitamos con Cristo, y
que hay una ley superior. Doy gracias a mi Señor Jesucristo, que nos libró de esta ley superior y que ahora estamos bajo una nueva influencia que es superior. Si Dios dice eso, debemos creerlo, debemos apropiarnos de esa verdad y no quedarnos estancados en la falsa humildad. Si en la Biblia dice que tenemos entrada al trono de la gracia, es verdad, no importa la circunstancia, tenemos entrada al trono de la gracia. Si la Biblia dice que somos justificados por fe y aceptados en el amado, nada puede aumentar nuestra justicia porque tenemos la justificación de Dios. Y nada puede quitar algo de la justicia y tenemos una entrada segura al trono de la gracia. Y si Dios dice es un hecho, no importa. Y si tú estás apartado de la iglesia, si tú te fuiste de la iglesia y ahora estás en una terrible situación y eso pasa y es así, no quedes en la falsa humildad de decir, no, yo ya no tengo esperanza, yo voy a seguir esto y no utilices la excusa de la falsa humildad. Cristo está allí, el amor de Cristo está allí y la gracia de Cristo está allí y la muerte y resurrección de Cristo, la ley del Espíritu de vida es más poderoso. No utilices la falsa humildad, sino cruza la calle por fe en la obra de Cristo al trono de la gracia de pura misericordia y vuelve a la iglesia. Si ya sea estás en cualquier situación, si te enojas y tu culpa late, tu culpa como una alarma empieza a sonar porque te enojaste o hiciste algo, arrepentite yendo a la gracia, al trono de la gracia y acepta la gracia de Cristo. Entonces, la falsa humildad es un tremendo problema en el cristianismo. Quedarse en la falsa humildad es no tener confianza en los mandatos de Dios, en lo que Dios dice en la Biblia. No seamos como Acaz, sino confiemos en lo que dice Dios, en la ley superior del Espíritu, en la gracia que hay en Cristo. Por tanto, no quedemos mirando a los autos pasar y cuando esté libre la calle para pasar, quedarnos quietos, sin confiar, sin tener fe en Cristo. Bendiciones, hermanos. Espero que podamos reflexionar acerca de la falsa humildad y la verdadera fe en Cristo.